Un estamento es un sector del cuerpo social cuya posición viene determinada por la cuna. Estamentos todavía hay en la India, por ejemplo. Aunque todo el mundo occidental y todas las civilizaciones que conocemos, hasta llegar a la sociedad comercial, son estamentales. La sociedad de clases llega con la movilidad instaurada por el comercio. Está hablando, digamos, ya de estamentos, por ejemplo, como lo decía, digamos, por la cuna, ¿no? Y luego dice que la sociedad de clases, que también desconoce, digamos, el concepto de clase de Marx, y ahora imagino que lo que dirá es que la sociedad de clases aparece con el capitalismo y que es el capitalismo el que ha permitido hacer algo tan novedoso como, digamos, como es el ascenso, ¿no? Todo este discurso de la meritocracia. Hablando de Por eso, allá va. hay una cosa que a mí me resuena aquí. Em, ¿Qué dividiría exactamente una sociedad de clases de una sociedad estamental? O sea, porque si lo abstraemos, un estamento y una clase social se parecen mucho. Ujú, claro. Porque, digamos, un estamento, como por ejemplo, digamos, por cuna, ¿no? Aristocracia, ¿no? Un aristócrata. El estamento, digamos, aristocrático, ¿no? Y luego el estamento de los siervos, el estamento, etcétera, ¿no? Digamos, está condicionado básicamente por lo que acaba de decir el señor, digamos, Antonio, es por digamos, la condición, digamos, en la que tú naciste, ¿no? Si naciste de una familia de Ok, campesinos, tu estamento va a ser campesino. Pero ok, que luego va a venir lo de la parte de la clase social, eh, que aparentemente se la está atribuyendo, digamos, a la aparición del capitalismo y demás. Vamos a ver qué dice después. En donde es lo que ahora va a permitir, digamos, la movilidad social. Pero es lo que dices, la, ¿qué diferencia hay realmente allí? Eh, ¿Hay alguna diferencia? no, no, No realmente no. parece que no la hay. Desde el punto de vista del concepto, creo que no la hay. Si la única diferencia está en que las clases sociales admiten movilidad y los estamentos no, podemos encontrar excepciones. Y se me viene uno a la mente muy fácil, que es el caso, claro, con sus reglas, pero es una excepción donde sí hay movilidad social, que fue el caso de la colonia, por ejemplo, en Venezuela. Ujú. Había una movilidad social muy limitada, pero había un proceso que instituyó la corona española que se llama el proceso de limpieza de sangre. Creo que ese es el nombre, no recuerdo ahorita, pero vamos a decirlo así, era el proceso de limpieza de sangre mediante el cual yo podía, si tengo suficiente capital por un lado y si puedo probar que tengo mis antepasados están lo suficientemente limpios o no hay suficiente o no hay muchas mezclas de sangre y todo esto, yo puedo probar que efectivamente soy blanco, por ejemplo, y puedo, por lo tanto, optar a comprar un título nobiliario y cambio de estamento. Hay movilidad social. Sin ir muy lejos, está el caso, por ejemplo, de Armesillas, que comentaba en un video de Bolívar, que me gustaría que analizáramos también, comentaba cómo la familia de Bolívar estaba estaba en un proceso de compra de títulos para que Bolívar pasara, la familia de Bolívar adquiriera el título de marqués, o adquiriera un marquesado. Entonces, hay reglas de movilidad social. Sí, hay una regla de movilidad social que no es que yo, que nací campesino, voy a llegar en mi propia vida a noble. Pero hay un proceso en el que yo puedo progresivamente, a través de una, dos o tres generaciones, saltar de un estamento a otro. Hay casos de movilidad social. O sea, estas sociedades estamentales no eran netamente inmóviles, podemos decir entonces que eran una sociedad de clases con unas reglas relativamente diferentes, pero eran clases. O sea, que Y la un movilidad estamento era más limitada, básicamente. era más limitada, pero ahí estaba la movilidad. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Para ver. Cuando el comercio permite que unos, los ingeniosos, los diligentes y los que tienen suerte,
los sortudos, se destaquen, esa movilidad les afecta a ellos mismos. De manera que el señor que ha descubierto el post-it posiblemente tenga nietos que cumplan el refrán de padre trabajador, nieto señorito, no hijo señorito, nieto pordiosero. Las clases son movilidad intrínseca. Cuando Marx dice quiero una sociedad sin clases, entiendan ustedes de una vez que quiere decir quiero una sociedad inmóvil. Bueno, sí, era un poco a lo que se refería básicamente, como que hay, digamos, mayor movilidad social, digamos, en el status quo, no sé, capitalista, ¿no? En el que, o en las sociedades, digamos, de mercado, ¿no? Porque el ingenioso, mientras que, digamos, en los estamentos más rígidos de épocas pasadas, en donde ciertamente había movilidad social, pero era más limitada, ahora, como si tú eres una persona ingeniosa y trabajadora, etcétera, ¿no? Todas estas cualidades que les gusta hablar los libertarios, entonces tú puedes ascender, ¿no? Me da mucha curiosidad, me llama mucho la atención, más bien, digamos, el factor de la suerte que menciona. Porque ese es un argumento con más de 2000 años de antigüedad, ¿no? Porque eso, lo más antiguo que yo he leído sobre eso es Aristóteles, que lo dice, digamos, en la Ética. Cuando habla, digamos de la posibilidad de alcanzar la felicidad, que él ciertamente reconoce que se necesitan, digamos, de ciertas condiciones que faciliten, digamos, la vida y que faciliten primordialmente el ocio, ¿no? Por eso es que luego, digamos, en la política justifica, digamos, la esclavitud, ¿no? Porque alguien tiene que dedicarse a hacer el trabajo duro para que yo pueda dedicarme a ser un filósofo, ¿no? Para que yo pueda tener tiempo para dedicarme a la filosofía, a la investigación. Alguien tiene que encargarse, digamos, de trabajar en el campo y producir los alimentos y todo lo demás, ¿no? Pero él mencionaba, digamos, que esa condición, esa posibilidad también estaba marcada por la suerte. ¿No? Eso lo decía Aristóteles en la Ética hace más de 2000 años atrás. Y que luego venga ahora, ¿no? Esta persona, digamos, y utilice otra vez, digamos, ese factor, digamos, de la suerte, ¿no? No sé, digamos, que también hable del señor Antonio, ¿no? Porque está utilizando, digamos, una variable que básicamente es absolutamente inestable. O sea, no hay manera de controlar lo que uno pueda decir o denominar como suerte. Sí, eso no es mérito. La misma suerte es lo que hizo que, por ejemplo, personas de la Edad Media que no tenían posibilidad de nada, de ascenso social, terminaran como condes, marqueses o por el estilo, o que en la Unión Soviética, por ejemplo, una sociedad supuestamente estática, como diría Escotado, bueno, también, en todo caso, hay personas que con suerte llegaron hasta allá, llegaron lejos. Entonces, la suerte no sería una característica, pienso yo, está presente en todos lados. Uh-huh. Claro. No voy a negar que la suerte está allí. Pero no debería ser un elemento, digamos, a considerar dentro del discurso, creo yo. Creo que te tendrías que haber enfocado solamente, digamos, en el trabajo, en el ahorro y en la diligencia y en el ingenio. Que también son, digamos, también son cuestionables porque, a ver, tú puedes ser una persona muy diligente, muy trabajadora, y por mucho que trabajes, por muchas horas que les dediques, ¿no? No vas, digamos, a alcanzar la cifra, digamos, de millones de dólares, billones de dólares, a las que pueda acceder sujetos como, por ejemplo, el Elon Musk o el de Amazon o este señor Bill Gates, etcétera. Eso ya depende, es que son tantos, digamos, los factores y variables que se deberían, digamos, considerar. Si se escuchan los aviones es porque por aquí cerca hay un aeropuerto. Pero Si escucho los pájaros es porque aquí al lado tengo una mata de guayabas donde viven creo que 15 o 20 pájaros. Ah, sí. A veces también por aquí pasan aves también, bastante.
Pero bueno, lo que decía era eso, ¿no? Como que la cantidad, digamos, de variables y factores a considerar son tantos que es complejo decir, digamos, que ciertas características, como por ejemplo el ingenio, sea lo que sea que signifique eso, porque eso también hay que clarificarlo, Sí, sí, por em, supuesto. es un elemento, digamos, suficiente junto a otros tres más para que esa persona pueda ascender, digamos, dentro de la escala. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a concederle la razón en el sentido de que yo lo considero como un hecho histórico que efectivamente el haber roto con el antiguo régimen y por lo tanto con la rigidez de los estamentos sí es un mérito, vamos a decirlo así, de este tipo de sociedades. Lo que no te comenta él, y que es un trabajo que sí ha desarrollado mucha gente después, y que siento que obvian o que deliberadamente ignoran o dejan de lado la mayor parte de los anarcocapitalistas, es el punto de que, si bien en teoría a mí solamente me falta ingenio para triunfar en la sociedad o inventiva para triunfar en el mundo de los negocios, no pasa así. Hay una serie de factores y de elementos que hicieron que, aunque esta restricción del estamento social, de que para triunfar ya yo no necesito una posición de sangre o una venia del rey o ese tipo de cosas, ya eso no está. Estamos en una sociedad, entre comillas, liberal. Sí, los otros elementos siguen estando allí, porque ahora yo no compito bajo las reglas de que es mi bisnieto, mi tataranieto el que puede cambiar de estamento luego de que hice un proceso de limpieza basado en mis relaciones consanguíneas con el mundo. Ahora se trata de un proceso de acumulación en el donde sigo compitiendo con un montón de gente, con un montón que casualmente eran los mismos de siempre. Hago un proceso de competencia por acumulación para que mi bisnieto o mi tataranieto termine llegando a la posición en que están ellos. Ujú. Y, o sea, básicamente quité de forma nominal las restricciones, pero en la práctica concreta sigo teniendo el problema de la acumulación y el problema de que la competencia no está hecha para los pequeños. Sí, hay unas cuantas personas, unos cuantos casos de personas que con un poquito de inventiva vinieron y llegaron lejos, pero no son la gran mayoría. ¿Sabes cuál es el promedio, el porcentaje de fracaso de, ¿cómo se llama esto? De quiebra en las startups? Las startups tecnológicas que son tipo Silicon Valley y todo este montón del boom nuevo que viene de los últimos 30 años para acá, Me imagino que de soy un emprendedor que monto un pequeño negocio basado en internet y triunfo, o en tecnología, o una aplicación y eso. me El imagino que es promedio de, altísima. el promedio de fracaso en el primer año es del 90%. ¿Ves? Sí. O sea, todas quiebran, el 90% de las startups que empiezan quiebran en el primer año. Y para el segundo año te queda menos del 1 o 2%, si no mal recuerdo. Va por ahí la cosa. Es decir, estrictamente hablando, hay todo un hervidero, hay todo un movimiento que se centra en el trabajo, en el mercado y para el mercado y todo eso. Pero desde el punto de vista práctico, la movilidad social no es tan grande como te quieren decir. No es que vivimos un mundo de absoluta movilidad social. Al contrario, pareciera que aunque nominalmente está permitida y existe la movilidad social, pareciera que realmente no ha cambiado mucho. Y cuando te sientas a investigar qué es lo que está pasando, te consigues con una serie de estructuras de alienación, de explotación, de apropiación de la ganancia y del plusvalor que te impiden de alguna manera el crecimiento. Y por eso es que realmente las estadísticas, las voy a buscar, creo que Rusarín publicó un video de eso, donde comentaba que la movilidad social se ha venido deteniendo en Estados Unidos desde 1980 hasta la actualidad. Pero sí hay unos trabajos de estadísticas basados en eso. Entonces, ok, te lo concedo, me quitaste la sociedad liberal, me quitó la rigidez de los estamentos, pero la sociedad de clases no es tan móvil como me la estás queriendo vender. No es tan flexible como me la está No, queriendo no lo vender. es.
Y con esto tampoco queremos decir que de repente la flexibilidad de la Unión Soviética era más flexible que la de una sociedad de mercado. Simplemente estamos diciendo que la idea, bueno, al menos creo que estarás de acuerdo también con eso, de que la idea de que esta es lo más flexible y no sé, lo mejor que nunca antes hemos visto, y que también, digamos, es como sobreestimar o otra vez un poco de teología, ¿no? De pensar, digamos, este estado de cosas, esta situación actual como la forma ideal, digamos, en la cual cualquiera puede ascender a un estamento más elevado, cuando en Como realidad decía, hay muchas variables a considerar como tú has mencionado. o como decía Cándido en la novela de Voltaire, de este es el mejor de todos los mundos posibles. Claro. Así es como lo piensan, ¿no? Seguimos. Vamos a seguir con No Scott Adams. quiero que nadie cambie de posición en función ni de suerte ni de mérito. Odio el mérito. Una sociedad sin clases. Aquí un pequeño pausa, digamos, si nos regimos por lo que acaba de decir Antonio, ¿no? En la Unión Soviética no debió haber ocurrido ningún tipo de movilidad social, ¿no? Porque es una organización socialista con el economato y todo lo demás. Pero lo que hemos mencionado del ejemplo de las mujeres es precisamente todo lo contrario. Hubo Sí, una enorme movilidad social de un gran sector de la población rusa, que pudo acceder, digamos, a trabajos y que pudo graduarse no sé, de ingenieros y de doctores y etcétera. Incluso creo que la primera astronauta es soviética, ¿no? es soviética, sí. Y te iba a comentar que esa movilidad social, por ejemplo, en el caso de las mujeres, no llega a las sociedades capitalistas hasta la Segunda Guerra Mundial, que es por el hecho de que necesitas movilizar mano de obra para no parar el aparato productivo, que te dices, bueno, ni modo, tráetelas. Claro. Ahí tenían que digamos, que enviar, digamos, a las mujeres, digamos, donde se hace, digamos, el famoso ese cartel de la chica como que diciendo como nosotras también podemos, algo así. Creo que era. Exacto, sí. Y que, ok, no las mandabas al frente como tal, pero las incorporaste de forma masiva al proceso productivo. Pero fue una necesidad de supervivencia del sistema ante la guerra. No Ujú. fue de buena gana. Claro, porque si no, quién sabe cuánto tiempo hubiera pasado hasta que esas sociedades liberales, capitalistas, etcétera. Bueno, que para los ANCAP seguían siendo socialistas, pero vamos a decir que esas sociedades de mercado no tan intervencionistas como la Unión Soviética. Claro, también está el problema de que queremos medir, una vez más, casos como sociedades como la Unión Soviética o como la China comunista, por ejemplo, tomando en cuenta que la movilidad social es algo que solamente puede existir en términos de una movilidad social de mercado. Claro, O sea, en el término de que yo puedo, yo tengo movilidad social en la medida en que yo puedo venderme a mí, a mi fuerza de trabajo o mi cerebro o mis ideas o mi inventiva, mis habilidades en el mercado, y compitiendo puedo llegar a obtener un mejor precio en el mercado, que esa es la única forma de movilidad posible. claro. Sí, porque puede ser que te ocurra lo que le ocurrió, creo que eso lo decía un relato de Diógenes de Laercio, me parece que era así, que puede ser que te ocurra lo que le ocurrió a Protágoras, que Protágoras se convirtió en un sofista así como famoso, que comenzó a ganar plata, pues, pero que vino, digamos, de una situación, digamos, más humilde, pero que un día estaba así como, no recuerdo, era algo como que con cuerdas o algo así, como era el relato. Pero una persona así muy adinerada lo vio y dijo, que este chico tiene mucha inventiva, entonces lo agarró, como que lo adoptó y lo dejó entrar, digamos, al mundo que pudiera, digamos, formarse. Y ya luego comenzó como a regodearse cuando ya era más adulto, pues con jóvenes aristócratas que venían ante él a buscar su enseñanza para que los orientara y los formara para hablar bien en público, ¿no? Ese fue, digamos, el caso de Protágoras. Esa es también una forma, digamos, de ascenso. Si el día de mañana, de repente,
no sé, Elon Musk dice, bueno, voy a elegir a 10 10 personas random de Twitter y les voy a dar $1 millón a cada uno. Eso es una forma de ascender, digamos, en los estamentos. Pero ocurrió por una cuestión así sumamente, digamos, espontánea. No, digamos, no tiene nada que ver allí con la parte del ¿cómo se llama? O la lotería, si se quiere ver, digamos, todavía más claro con la lotería. No tuvo nada que Sí. ver con ingenio, ni trabajo, ni nada por el estilo. O la misma movilidad social que existía, eso estaba aquí en la colonia también en Venezuela. Hay muchísimos casos registrados de personas blancas de abolengo que tenían sus esclavos, cuando mueren conceden la libertad al esclavo y le dejan en herencia algunas cuantas pertenencias, y ese esclavo pasa a ser, por lo tanto, un hombre libre y cambia de estamento. Ujú. Inmediatamente cambia de estamento porque estaba la ley de que, eso lo hacían sobre todo con hombres y algunas mujeres, eh, o con las mujeres ya viejas, porque estaba la ley de que el hombre, ok, un hombre negro es un esclavo, pero el hijo de un hombre esclavo era un hombre libre, pero el hijo de una mujer esclava era esclavo también, porque era el vientre materno negro el que engendraba, según la ley, el que portaba la condición de esclavitud. Entonces, era decisión del amo liberar y hacer que, por lo tanto, saliera de ese estamento y pasara. Entonces, casi siempre, estos hombres habían tenido esclavos, o los esclavos se habían criado con los hijos también, y como habían nacido esclavos, con el paso del tiempo ya mayor, entre las cosas que estaba la posibilidad, no solamente de que compraras tu libertad, sino que te la diera, que el amo te la diera a ti. Y muchas veces figuraba como última voluntad de un difunto el liberar a un esclavo en concreto. Esa es una forma de movilidad social. Claro. Sí. Sí, bueno, como vemos hay muchas y variadas formas de movilidad social. Incluso en la sociedad en la que ya predomina lo que él dice que es el ingenio y la inventiva y el trabajo y el ahorro y todas estas cuestiones. Sí, y no es buscarle cuatro patas al gato, antes de que vayan a comentar algo, es hacer, como dice el mismo Antonio Escotado, lo sencillo es de la mente, es de la imaginación, lo complejo es del mundo real. No vamos a discutir esto, o sea, no vamos a discutir esto hablando de casos hipotéticos, vamos a tratar de centrarnos en casos reales, casos de la realidad, que es lo que estamos haciendo hasta ahora. Entonces, yo me encuentro que la realidad, por supuesto, es mucho más compleja que simplemente la sociedad de clase se caracteriza por la movilidad social. Claro. Bien, seguimos. Una sociedad inmóvil. Eso es lo que prácticamente se han creado en todas las llamadas democracias populares. Pero aún así, es mentira. No sé a qué se refiere con democracias populares. No sé si habla como de socialismo allí o de qué. Mira, es complicado porque el término democracia popular ha tenido muchas denominaciones. Democracia popular podríamos haber llamado también, por ejemplo, al peronismo. Pues sí. Es que por eso, o sea, una democracia popular es como un significante vacío, pues. No sé exactamente a qué se refiere. Habría que preguntarle, pero bueno, como ya el señor ya falleció, entonces se quedará en un misterio, a no ser que lo haya dejado por escrito en algún libro. Seguimos. Puesto que Ok, lo que se crean continuamos. son nomenclaturas feroces, como las vigentes todavía en Pyongyang o en La Habana, y no hay inmovilidad social. La inmovilidad es tan imaginaria como el unicornio o como los dragones medievales. Podemos quererla, pero no la vamos a conseguir jamás. Ok. Tenemos que, a mi juicio, mantener el coraje de amar lo real. Y lo real no es ni bueno ni malo, ni ¿Puedes justo poner ni pausa? injusto. Sí, Es el que libertad. Creo que acaba de decir que efectivamente, e incluso en Cuba o en la sociedad socialista, no existía inmovilidad social. no.
Sí, sí, Ok, si entendí bien, creo que eso fue más o menos lo que dijo. ok, entonces tenemos un punto, el señor Antonio Escotado y nosotros estamos de acuerdo en ese punto. En lo que no estamos de acuerdo entonces sería en creer que eso era lo que Marx quería. Aparte de que, bueno, hasta donde yo sé, entre lo que Marx quería y lo que un Estado socialista quiera, no necesariamente hay puntos en común. Claro. Pero creo que el error está en creer que el objetivo era una inmovilidad social. Ujú. Sí, bueno, si recurrimos, digamos, a textos como por ejemplo el Manifiesto Comunista y el programa de Gotha, que son como textos más políticos, em, lo que recuerdo no decía como que eso implicaría una inmovilidad social. Em, Igual tampoco tengo, digamos, eso como a la memoria, pero no. Pero bueno, eso puede, ellos podrían, digamos, argumentar que eso es, digamos, una consecuencia de ello, pero que incluso, digamos, en los ejemplos que mencionan, tampoco hay completa inmovilidad social. Con lo cual, esto queda uno como confundido, porque si no hay inmovilidad social, incluso, digamos, en esas sociedades, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la movilidad social en un... ¿Cuál sería, digamos, la diferencia sustancial? Yo me imagino cuál va a ser, pero ¿cuál sería, digamos, la diferencia sustancial entre la movilidad social que ocurre, digamos, en una economía de mercado y en una economía, no sé, socialista o de las democracias populares, como dijo él? Ok. Eso sería, digamos, que la cuestión. O sea, que Sí. movilidad hay en todo, pero va a haber diferencias en cómo ocurre esa movilidad. Pero ya me Sí. imagino más o menos por dónde va la También, movilidad de uno y del otro. también creo que ellos enfocan el tema de la movilidad, por lo que estoy entendiendo, que la movilidad no está basada necesariamente en el, ¿cómo se llama? Ok, cuando tú analizas los textos de Marx, por ejemplo, lo que se habla es del ascenso de una clase o la reestructuración de una sociedad con una nueva estructura de clases. ¿Ok? Una nuevo orden en las clases que en este caso va a tener como centro la clase obrera según Marx, según la lectura clásica de Marx, ¿no? Ujú. Pero ellos entienden la movilidad social como que las clases están fijas, están allí. Lo que puede oscilar entre una clase y otra es el individuo que puede saltar de una clase a la otra. O sea, estarían naturalizando a las clases. Estarían naturalizando las clases cuando Marx lo que te hace es decirte, no, las clases no son naturales, las clases no son eternas, las clases cambian con el tiempo y podemos reestructurar la organización completa o la jerarquía de clases que está. No parece que Marx niegue la movilidad de clases. Lo que te dice es que puedo, al contrario, cambiar los juegos en que esa movilidad va a funcionar. Sí, yo creo que va más bien por allí, por el ejemplo que habíamos dado, por ejemplo, de la Unión Soviética con el caso de las mujeres. Yo, Exacto, fue un ascenso, una movilidad social, pero en conjunto, en grupo. O sea, cambió la estructura o el rol que juega una clase, o bueno, en este caso no es una clase, que juega, vamos a decir, un grupo, podremos decir que es un grupo social, no sé, es difícil separarlo. un grupo Sí, sustancial. Que bueno, que se integró pues al mercado laboral y pudo tener, digamos, esa movilidad y ese ascenso. una vez más, es el problema de querer juzgar una sociedad que se basa en una estructura o que quiere tener estructuras y roles de clase diferentes con una basada en las reglas de mercado. Si en las reglas de mercado, que es una sociedad de mercado, se trata de que la movilidad social es que un individuo pueda saltar entre clases fijas, por supuesto, no puedo juzgar con ese criterio a una sociedad que trata de cambiar las reglas y los roles y la jerarquía, la estructura de distintas clases, donde es la clase social en su conjunto la que puede ascender o descender o cambiar su posición. Ujú. Claro, bueno, ahí también estaría lo que mencionas, ¿no? Digamos, la forma en la que nosotros, digamos, los criterios, digamos, de medición, los criterios conceptuales, todo ese tipo de cuestiones a la hora, digamos, de evaluar. Si evaluamos, digamos, a la Unión Soviética bajo los criterios del liberalismo, entonces vamos a decir que la movilidad social fue poca o casi nula.
de acuerdo a esos criterios, pero no, no sería, digamos, una forma como adecuada. Hay como que liberarse un poco de los sesgos a la hora, digamos, de hacer ese tipo de cosas y ver como, por ejemplo, cómo esas sociedades lo hicieron. Pero bueno, al final, digamos, siempre habrá, digamos, la tendencia o el sesgo, si se quiere, de creer, digamos, que tus criterios son los correctos. Particularmente con una ideología, que tiene, digamos, como ya he dicho, tendencias teológicas. Sí, sí, sí pasa. Bien, seguimos. Esta es hacer lo que me da la gana, es ser tonto. Hegel decía, libertad es conciencia de la necesidad. Montesquieu, muy bellamente, decía, libertad es poder hacer lo que debemos. Luego hay farsantes que dicen que libertad es, pues, o no tener límites. Bueno, ¿dónde encuentra usted eso? Quizás... No sé si se refiere, digamos, a algún escritor socialista o anarquista que diga que no hay que tener límites. Yo no veo a Marx diciendo eso, pero ni a Para Engels nada. ni a Lenin. Así que Una cosa que pasa comúnmente es de que, ok, ahorita todo el mundo piensa, no, que el socialismo es que yo no hago nada y no quiero hacer nada, nadie hace nada, nadie trabaja, nadie hace nada. Hasta donde yo recuerdo, algo que caracterizaba a los estados socialistas en el pasado, en el siglo XX, era precisamente que el trabajo y la producción era el centro de la vida. había pleno empleo. Y eso de que yo no trabajo no existía. El trabajo era una obligación para todo el mundo. Uh-huh. Entonces, ya por ahí tenemos un problema con eso. O sea, tengo la sensación de que eso es una visión que se da ahorita acerca de cómo se concibe desde la derecha o desde los conservadores a lo que es el socialismo, o lo que ellos creen que es el socialismo. Sí, imagino a los progres y a los zurdos que no quieren trabajar y que quieren que todo el Estado se los dé todo, no sé, una cosa así. Que eso no tiene nada que ver, digamos, con lo que pasó en la Unión Soviética o lo que pasó, digamos, en la Cuba, al menos, no sé, hasta la década de los 80. Donde sí, efectivamente había pleno empleo y todo el mundo tenía que trabajar. Sí, pero había pleno empleo no porque es lo que pasa habitualmente, el problema de tomar métricas con criterios de una economía de mercado. Yo puedo hablar de pleno empleo o no pleno empleo en economía de mercado porque el empleo es una categoría fluctuante y se trata de que el trabajo es un derecho, ¿no? Entonces, yo tengo que ver si consigo o no trabajo, pero, ok, nadie me lo puede negar, pero estamos en una cuestión de competencia y yo tengo que competir por alcanzar el trabajo y por alcanzar un empleo y por lo tanto siempre va a haber un mínimo de desempleo y llaman sociedades de pleno empleo donde el desempleo no sube del 2-3%. Pero yo no puedo venir con ese mismo criterio, analizar la Unión Soviética donde el trabajo no era un derecho ni es que yo salía a ver si conseguía trabajo porque eso de que te falte trabajo no existía en la Unión Soviética. El trabajo era una obligación. Entonces sí, es muy fácil decir que la Unión Soviética era una sociedad de pleno empleo. Sí, No bueno, puedo tomarla con ese criterio. cuando digo pleno empleo, te lo estoy diciendo en el sentido de que, bueno, que todo el mundo trabajaba ahí. Ah, bueno, sí, todo el mundo trabajaba. No había, el trabajo no era escaso precisamente. No. Y bueno, entonces, sí, yo creo que se está refiriendo es a lo que se asocia, digamos, con la izquierda actualmente, pero el tema es que esa denominación de izquierda sale de la socialdemocracia europea. O la encuentro, digamos, más cercana a la socialdemocracia europea. En donde, e incluso ni siquiera la socialdemocracia europea, sino incluso se puede ir un poco antes, que cuando comenzaron, digamos, los movimientos obreros en Alemania, por ejemplo, por demandas y quejas con respecto, digamos, al Estado, que esa era también la queja de Marx en el programa de Gotha, que básicamente lo que hace el Estado es hacer una serie de concesiones para evitar una revuelta que pueda, digamos, cambiar las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Y entonces comienzan, digamos, como a dar programas
¿cómo se llama? De seguridad social, programas, digamos, de mejoras salariales, etcétera. Entonces, eso que ellos llaman, que ellos denominan ahora como esos programas socialistas de que el Estado regala y te lo quita de los impuestos que le roban a otros, son precisamente programas que nacen para proteger el status quo de las economías de mercado, para evitar, digamos, ¿cómo se llama? Una revuelta social. Para evitar revueltas, sí, o conflictividad social, para disminuir la conflictividad. Claro, entonces esos son programas que aparecen precisamente en esas circunstancias. No es que, digamos, aparecen porque sí, pues porque la izquierda y los zurdos son vagos, ¿no? Porque no quieren trabajar o porque todos quieren, digamos, libertad para hacer lo que les da la gana. Bueno, forma parte en cierta forma de las lógicas de mercado. No sé si tú has escuchado el cuento de que, no, eso de que la jornada de 5 días, eso lo inventó Ford, que se los dio a sus trabajadores para que vinieran y tuvieran descanso y pasar tiempo con su familia. Y a partir de ese momento todo el mundo empezó a integrarla. O sea que la jornada, no, sí, era esa, que la jornada de 8 horas fue también producto de que los capitalistas vieron que estaban produciendo bien y decidieron que los trabajadores podían descansar. Entonces, que cada una de las cosas que tú ves que están pequeños éxitos que han ido teniendo no tuvieron nada que ver con luchas sindicales ni obreras, sino que es un regalo del capitalismo como tal, del sistema y de los dueños del sistema, ¿no? Es como una mezcla de las dos, porque veían las ganancias, pero también no querían correrse riesgos. Entonces habrían ese tipo de programas y ese tipo, digamos, de cambios. Yo solamente digo que, por ejemplo, el mito de que Forte creó la jornada esa de 5 días, creo, o la de 8 horas, tengo que buscar, no recuerdo cuál fue. A mí no me cuadra porque hasta donde yo sé, una de las cosas que caracterizaba al Fordismo era era este uso tajante de una práctica que estaba ya desde 1890, que se consolidó con el nombre de Taylorismo, en donde había una explotación milimétrica y sistemática de cada elemento, cada habilidad, cada actividad que realizaba el trabajador minuto a minuto, segundo a segundo. Eso de que cuando tú entras al baño, los baños de las empresas tienen la parte de abajo, la puerta no llega hasta abajo y tú ves los pies de los demás. Ese tipo de cosas, igual que no cubrir no llega hasta el techo la puerta, ni todos esos elementos, fueron pensados para lograr disminuir el tiempo en que el obrero pasaba en el baño, por ejemplo. Pequeños detallitos como ese que fue implementando Taylor, que era uno de los ingenieros que trabajaba en las fábricas de Ford en ese momento. Eso por un lado. Y por el otro lado, está que muchas de esas dádivas que el Estado o que las empresas terminaron dando a los sindicatos, dádivas como le dicen ellos, esos regalos que supuestamente les dan los empresarios o les da la burguesía, por decirlo así, a los trabajadores, se las dan no por las buenas, se las dan porque, como creo que eso lo dijo Borda en uno de esos programas, del otro lado había un Estado que se llamaba la Unión Soviética, que le estaba dando armas, dinero y pertrechos a cualquiera que estuviera dispuesto a tratar de derrocar el sistema. Entonces, no es tan fácil como eso. Hay toda una serie de cosas que están jugando allí para que vengas a decirme que todas estos pequeños logros que le dicen los progres, no, los logros de la democracia realmente fueron producto de la lucha. Sí, hay algo de la lucha que está allí. ¿Es un regalo? No exactamente. ¿Que te lo terminan dando los capitalistas? Claro, ¿quién más te lo da? Te lo tiene que dar el jefe, que es el que te está contratando, pero no te lo está dando por las buenas. Claro. Entonces, es mucho más complicado que eso. Entonces, como decían por allí, en el momento en que cae la Unión Soviética, en el que ya no hay del otro lado un país o un Estado presionando para aprovechar cualquier debilidad en el plano sindical o social, por supuesto tú empiezas a retirar cada una de las prebendas o de los beneficios o de los derechos que habías estado dando previamente antes. Y empieza a proliferar esta ideología de que el estado de bienestar
es realmente un lastre y que bloquea el trabajo y que las personas no quieren trabajar y todo eso. Exacto, exactamente. Sí, el estado de bienestar pues aparece precisamente en esas circunstancias. Le sigo dando play, ¿no? Sí. Donde solo hay el punto y la recta o las curvas regulares. No, la vida es pura exigencia, límites. Una libertad que no sea responsabilidad es fraude. El comunismo científico tiene la increíble insolencia de querer crear el paraíso en la Tierra. Y al fin, esto es lo que yo voy descubriendo por ahora en el tomo 3 de mi investigación, consigue la forma más parecida, jamás ensayada, al infierno. Más de la mitad de... El paraíso, digamos, en la Tierra, los ANCAPs, ¿no? Una, digamos, sociedad, digamos, capitalista, en los términos en los que todavía, digamos, entendemos, digamos, el capitalismo actualmente, pero sin el Estado. Eso es la fórmula para una especie de neofeudalismo todavía peor que el feudalismo, porque son, digamos, señores feudales armados no con caballos y espadas, sino armados con tanques y ejércitos privados con, no sé, armas de fusiles. O como es el viejo dicho de, bueno, digo yo que es un dicho de que si tú quieres ver cómo funciona el capitalismo absolutamente libre, sin control ni restricción, un anarcocapitalismo, como lo llaman ellos, tienes dos ejemplos perfectos existentes en la actualidad. Somalia y la República Democrática del Congo. Uh-huh. Sí, Somalia, que es básicamente una, entre comillas, ni siquiera república, una cosa como una nación, territorio, vamos a Sí, y decir, sin embargo con con unas señores de divisiones guerra. terribles. Con unas divisiones terribles. Yo considero que no hay reconciliación posible hasta ahora, por lo que parece, entre las distintas facciones que habitan en lo que nosotros llamamos Somalia. Ahí hay por lo menos mínimo 3 países, uno de los cuales es básicamente el terreno más extenso, el del sur, está controlado por los señores de la guerra, donde cada uno es una cosa aparte. Claro. Y bueno, incluso también ejemplos que son productos, digamos, del conflicto armado, de la invasión, lo que es lo que le terminó pasando, por ejemplo, a Libia, que también se dividió, digamos, en sus pequeños feudos, ¿no? Sí, es correcto. Libia está partido aproximadamente en 5 partes más o menos. O sea que lo que digamos, un territorio sin Estado, que tampoco aquí yo soy así como que defensor acérrimo del Estado y de una configuración de Estado histórica, puntual, digamos, de este momento. Yo en eso soy más pragmatista, pero la ruptura de eso tiene la posibilidad de llevarnos, digamos, a una situación, digamos, peligrosa, ¿no? Pero bueno, no lo ven como una utopía, ¿no? Porque es que también, digamos, los ejemplos de ciudades, digamos, entre comillas, anarcocapitalistas que ellos piensan, no son ni tan anarcocapitalistas como creen, ¿no? Porque es como una ciudad amurallada, no sé, por ejemplo, de repente vamos a ponerla en Somalia, una ciudad amurallada controlada por una empresa y tienes que trabajar para esa empresa y tienes que servir para esa empresa. Eres, digamos, casi un ciudadano, pues, de esa, entre comillas, polis. Me sorprende lo increíblemente distópico que suena eso y que a ellos les suene como normal. Pero incluso esa ciudad necesita, digamos, tendidos eléctricos, necesita, digamos, tuberías, necesita carreteras y todo tipo de cosas para poder llegar a esa ciudad, o incluso un aeropuerto y un montón de cosas más. Y usualmente, digamos, esas ciudades se encuentran, digamos, ubicadas en territorios donde ya hay una infraestructura que garantiza el acceso a eso y que garantiza que se puedan conectar, digamos, a una distribución de acueductos de agua
y lo único que tienen que hacer es como conectarse. Pues es como cuando tú instalas una casa nueva, ¿no? Es tu propiedad, pero tienes que conectarla, digamos, a la serie, digamos, de acueductos o a la serie, digamos, de cables, digamos, de eléctricos para que te pueda llegar, digamos, esos servicios que, no sé, tú puedes agarrar y poner un poco de paneles solares y ya no tienes que pagarle nada a la empresa eléctrica porque tienes tu propio servicio eléctrico, pero los cables, digamos, son la distribución, digamos, de la energía eléctrica. Ha sido creado, digamos, por el Estado, pues, por infraestructura estatal. Em, Sí, llegamos al mismo punto que comentábamos en los episodios anteriores, que era el tema de qué tan sostenible es eso. claro. Ujú. ¿Tú viste la serie, la primera temporada que salió este año de The Last of Us? No he visto esa serie todavía, así que Uy, ¿cómo no. hago este comentario sin spoilearte? Bueno, creo que lo puedo hacer porque estamos hablando de que es una sociedad zombie, ¿no? Sí. No voy a comentar nada de la trama, pero es una sociedad donde, un mundo donde los zombies terminaron produciendo la caída del orden social. Todo se vino abajo, Estados Unidos deja de existir y por supuesto se parten en estos pequeños paisitos o territorios, ¿no? Los protagonistas viven en un territorio y recorren el país tratando de llegar a otro sitio que consideran que es donde pueden encontrar una cura y lo clásico de cualquier historia de zombies. El caso es que durante el trayecto se dan cuenta que, por ejemplo, hay unos grupos terroristas que viven de hacer ataques a otros pequeños estados y son unos anarquistas que creen en la liberación de la sociedad. Total que casi no ves zombies nunca, ¿no? Y resulta ser que a cualquier sitio que van son estados fallidos, son pequeñas organizaciones semidictatoriales que viven gobernadas por los más fuertes del grupo que viven de atacar o de organizar, como si tuviéramos en Mad Max, de organizar saqueos a cadenas de comercios de otros elementos y unos pequeños cultivos por aquí y todo, ¿no? Ujú. Que viven de lo poco que quedó de la sociedad anterior. Pero hay un lugar al que ellos llegan, hay uno solo, uno nada más, que funciona como funcionaba la sociedad de antes. Entonces, la electricidad funciona porque lograron acomodar las presas, tienen algunos elementos de medicina básica que lograron salvar y lograron eh, preservar ciertos tipos de producción de medicinas y de producción de alimentos. Tienen cines todavía donde pueden proyectar películas viejas y cosas que pasaban de antes y todo lo demás, ¿no? Y dentro de todo lo que hay, que tengan electricidad, sanidad y orden, es increíble, ¿no? Es básicamente lo más cercano a como debía ser no la utopía, pero sí una sociedad funcional. Con todos los defectos que podía tener, era una sociedad funcional. Y ellos vienen y él viene y pregunta, mire, ¿cómo hacen ustedes para vivir aquí? No, bueno, tú puedes quedarte donde quieras, te asignamos una casa, tú vives allí, nadie te va a molestar, aquí no, nadie te va a robar, nadie te va a hacer nada, tú tranquilo. Tú vienes y hay una tierra que está allí, que es donde todos venimos y todos sembramos y bueno, si tú necesitas comer, tú sacas de allí lo que necesitas y te lo llevas y ya pues, y tú produces lo que necesites y te lo llevas. Si necesitas algo, pasas por tal sitio y broma, entonces, ¿y cómo hacen con las bromas? No, aquí todos de todos, no te preocupes, nadie te va a decir que no, nadie te va a negar nada, no te preocupes. Y el tipo le dice, o sea que son comunistas. Y el muchacho, que es hermano, le responde, no, 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 no somos comunistas, somos... Y bueno, sí, sí somos comunistas. Y me parece simpático que en la serie toda la sociedad norteamericana se vino al suelo y la única cosa que logró sobrevivir para mantener un mínimo de orden, una sociedad funcional, es una comuna comunista. Claro, porque tiene que cambiar, digamos, para que eso pueda ocurrir, tiene que cambiar la forma en la que piensan la propiedad, conceptualizan la propiedad. O sea, si la conceptualizas como lo dicen los liberales, con una cosa de propiedad privada y que nadie puede entrar sin mi permiso y todas esas cosas, entonces van a haber siempre tensiones y luchas y conflictos. Pero si luego haces que la propiedad sea comunal, que vamos, eso incluso hasta Aristóteles, ¿no? Decía como que tienen que haber ciertas cosas en común. Permite, digamos, la funcionalidad de la sociedad. Que quién se encarga, qué instituciones se encargan de regular eso, o si las mismas personas de forma voluntaria y organizadamente se encargan de regular eso, ya eso es otra historia. Sí, ya ahí va a haber soluciones diferentes en todos lados.
Pero ves que, bueno, ese ejemplo me parece bien porque, digamos, tiene que ver con cómo tú conceptualizas la propiedad. Y yo creo que el problema de los ANCAPs radica precisamente allí. Porque si conceptualizaran, digamos, la propiedad de una forma diferente, a lo mejor el sistema les podría funcionar. No lo sé. Pero bueno, vamos a darle play. De la población del planeta era comunista en los años 60. Exactamente. Pero poco a poco se fue desmoronando y el capitalismo, la sociedad de mercado pareció ir ganando terreno y al día de hoy parece que ganara la partida. Y aún así, tú lo has dicho varias veces, no sentimos afecto por el capitalismo. Siempre quedan algún tipo de resquemor, de duda, de vacilación con respecto al capitalismo. ¿Podrías hablar? Claro, el capitalismo triunfa con mala prensa. Siempre la ha tenido. Porque siempre hemos querido que la voluntad se sobreponga a la inteligencia. Siempre hemos querido una libertad que no fuese responsabilidad. Lo de la mala prensa, bueno, no sé, o sea, No a lo no sé ser que, tampoco. a no ser que vea como The Economist, por ejemplo, como un texto socialista, pero digo, defender a Margaret Thatcher, por ejemplo, ponerla en la portada del The Economist, por poner un ejemplo, ¿no? Esta revista súper famosa, de publicación, no sé si es mensual o cómo sea. Es mensual. No me parece que le esté dando mala prensa. Y así digamos con muchas otras prensas, por ejemplo, qué Sí, sé lo yo. de la mala prensa, no sé, no sé qué periódicos leía él. Si solamente leías los periódicos del Partido Comunista o de las organizaciones comunistas que sacaban una vez a la semana, te creo que digas que tienen mala prensa, pero hasta donde recuerdo yo, el capitalismo siempre ha tenido muy buena prensa porque se la paga, por un lado, y por el otro lado porque vives en sociedades capitalistas donde precisamente eh, la prensa es también un negocio capitalista. Sí, los capitalistas son dueños de los medios de comunicación. Habitualmente, salvo los periódicos de los partidos que siempre tuvieran una tirada muy baja y que era básicamente un órgano no un órgano de propaganda ni siquiera, un órgano de organización interna del partido, siempre se consideraba los periódicos como eso. No hay muchos periódicos en el mundo que tú puedas decir que eran pro comunistas o pro socialistas. Bueno, y en todo caso, si lo dice como en un sentido más, no sé, como genérico, no se está refiriendo exactamente como a la prensa, a los medios de comunicación, sino que se está refiriendo, no sé, como de repente la academia, ¿no? Eso también, digamos, sería cuestionable allí porque la academia siempre ha estado, digamos, han habido, digamos, académicos de todas las vertientes. Sí, y ok, quizás él comete el error de pensar de que el hecho de que alguien haga una crítica de una sociedad que es capitalista, la considera él como mala propaganda del capitalismo. Claro, también. Y también, digamos, la idea, digamos, de que algo tenga mala prensa o que se le critique, también no debe vérsele como algo peyorativo. Porque precisamente a partir de criticar algo que se encuentra mal, que es lo que ha estado haciendo él durante todo el video, ¿no? Mostrándonos la realidad oculta, ¿no? de los comunistas, revelando la verdadera historia, ¿no? La crítica que está haciendo como académico, está, digamos, mejorando, no sé, la sociedad o mejorando, digamos, las circunstancias actuales, ¿no? Entonces, un académico que critica de repente un elemento del capitalismo existente, digamos, o de las economías de mercado, no necesariamente por hacer esa crítica quiere acabar con el modelo de mercado. Porque usualmente lo que pasa es que más bien son reformistas. Es Quieren correcto. reformar elementos de la economía de mercado. Un gran crítico del capitalismo fue efectivamente un gran crítico del capitalismo y era uno de los hombres más procapitalistas del mundo, era Keynes. Keynes tuvo un gran aporte al señalar, al decirte, mira,
esto que estamos haciendo aquí está mal. La ley de Say se equivocó. ¿Ok? Entonces, yo te propongo una forma diferente de hacer las cosas. Keynes era efectivamente un crítico tanto de la teoría económica como de la práctica económica. Pero sin esa teoría y sin esa crítica de Keynes, básicamente, podemos decir que quizás Estados Unidos la habría tenido muy difícil para recuperarse del crack del 29. Claro. Pero precisamente fue una crítica que hizo al modelo dominante. Y La hizo el modelo precisamente... dominante y Y, ayudó al modelo. lo ayudó, lo fortaleció, porque digamos, al menos hasta la década de los 70, la economía, digamos, estadounidense creció exponencialmente, que fue, digamos, en la década de los 70 el tema, creo que era el tema del petróleo con las economías nacientes de la península del Golfo y todas estas cuestiones, que hubo, digamos, como no sé, una serie, digamos, de problemas de carácter económico. Que ahí fue cuando aprovecharon ya los austriacos para meter su línea y ya en la década de los 80 viene lo que luego se denomina como el neoliberalismo, ¿no? Que es romper Sí, es con correcto. Keynes y a entrar, digamos, con las distintas escuelas de pensamiento, particularmente la de Chicago, la de Milton Friedman. La de Milton Friedman, que por cierto, es bastante interesante cuando te sientas a analizar de fondo. Friedman creo que no llega a conciliar nunca con la escuela austríaca, básicamente por el hecho de que a Friedman le parecía estúpido que no utilizaras matemáticas. Claro. Eso le debió haber sido, digamos, entre las muchas razones, ¿no? Entre las muchas razones, sí. Pero, o sea, tú puedes estar muy en desacuerdo con Friedman, yo lo estoy, pero no se puede negar que Friedman era una persona con talento y con mucha inteligencia. ¿Sí? Ujú. De hecho, para criticar a Friedman hay que estudiar bastante. Sí. No es fácil. Bueno, lo que también decía Armesilla con eso, a veces también, hay a veces en las que uno está de acuerdo con Armesilla, ¿no? Que, que en realidad, digamos, la escuela de Chicago y Friedman, gente como Friedman eran, digamos, el verdadero final boss del capitalismo. Y que los anarquistas, los anarcocapitalistas y toda esta gente eran como gente así como rezagada, así como que bueno, sí, qué interesante lo que dices, pero ya, ok, quédese por allá. Sí, yo una vez quise leer algo de Friedman y me di cuenta que tenía que pasarme. No es lo mismo. Tú puedes leer a Mises sin saber nada de economía, sin Sí, problemas. Pero tú no puedes leer a Friedman sin haber pasado por al menos 3 años de macroeconomía. Lo intenté y no, te juro que no pasé de las primeras 3 páginas antes de tener que devolverme a un texto básico de macroeconomía para entender qué diablos era el modelo MLL, algo así era, que era un modelo básico de macroeconomía y que después te das cuenta que si tú no sabes trabajar con modelos matemáticos no vas a poder entender a Friedman y si tú quieres entender los modelos matemáticos tienes que entender econometría para saber que una cosa es lo que tú mides y otra cosa es lo que tú teorizas y ver cómo lo reconcilias. O sea, Friedman no es fácil. sí, eso pasa con autores como Friedman, como Keynes, como Marx, y no en Pero cambio con los de la pero escuela no te va a pasar austriaca, con Mises. No te va a pasar con Mises, ni eso con Rothbard, definitivamente. ni con Rothbard tampoco, ni con el señor este otro, ¿cómo que se llama? El español, el del Ah, imperialismo, el imperio Huerta de romano, Soto. Huerta de Soto. Eh, Seguimos, entonces, Siempre hemos querido un razonamiento que pudiera prescindir de la congruencia de los términos medios empleados en el razonamiento. Siempre hemos querido algo más que la dura coherencia de las cosas. Y el capitalismo siempre ha tenido mala prensa. El comunismo siempre ha tenido buena prensa. No estoy de Ahora que acuerdo. estoy en pleno volumen... el comunismo siempre ha tenido buena prensa. Si hubieras vivido en Latinoamérica te das cuenta que el comunismo nunca tuvo buena prensa. No, No, ni buena prensa ni en el sentido metafórico ni en el sentido literal. nada, es que nada, o sea, te mataban por ser comunista, por decir que eras comunista. En muchos territorios era así. Incluso ante la mínima sospecha, incluso si eras, digamos, un sacerdote, por ejemplo, esta de la teología liberal, que no eran comunistas, también los mataban por eso. O por cualquier, digamos, cuestionamiento al No, sistema. y si tú eres religioso, o
andabas ibas tranquilamente a tu misa todos los domingos, te calabas un sermón en donde, bueno, los comunistas cocinaban niños, te secuestraban a tus hijos y querían hacer de todo y eran los más cercanos al diablo. Así que no sé dónde está la buena prensa. Y eso pasa incluso en Venezuela en años recientes, donde supuestamente nosotros, Estado ultracomunista de toda América Latina, Mm. te bastaba que tú fueras a misa para encontrarte un discurso acérrimo contra el comunismo. Claro. Entonces yo no sé. Yo, es como un poco como delirante esto, porque es un poco lo mismo que pasaba, digamos, en un video que hice de Cuba donde Agustín Laje decía como que los medios de comunicación no critican a Cuba y o sea, ¿cómo dicen algo así? O sea, es que me suena un poco como, sí, como dije, como delirante, como absurdo. O sea, la gente que te está diciendo que estudies historia, luego dice una cosa como que el comunismo nunca tuvo buena prensa. Digo que el comunismo tiene muy buena prensa. Eh, No sé, o sea, ya decir eso hace que pierda, De digamos, hecho, cualquier respeto que le podía, digamos, tener. de hecho, el comunismo ha tenido tan mala prensa, por decirlo así, que básicamente las ideas comunistas rara vez han calado en América Latina. Un debate que existía, y esto me lo contaba un amigo que estuvo en las filas en el Partido Comunista en los años 60, aquí en Venezuela, cuando estaba el movimiento de la guerrilla y todo eso, uno de los debates que tenían era que los comunistas en Venezuela, la guerrilla comunista, no entendía por qué si habiendo todos los elementos necesarios para un estallido social, la conflictividad de todas esas partes, no lograban conectar con el pueblo, ¿no? Podemos decir que era un problema de marketing. Claro. Entonces, ellos trataron una y otra vez de cambiar el discurso para ver si lograban de alguna manera vincularse con las bases populares del pueblo venezolano y así lograr pasar a la siguiente fase porque estaban siguiendo el esquema del Che Guevara de, somos un pequeño elemento agitador, somos blanquistas, ¿no? Un pequeño grupo crea una chispa que va incendiando la pradera, pero la pradera nunca se incendiaba. Y ellos quizás pensaban que era el idioma con que ellos hablaban, el elevado lenguaje que utilizaban, que tenían que bajarlo y cambiaban una y otra vez el discurso y nunca lograban compenetrar. Es porque las ideas comunistas, ese esquema de Marx, del materialismo histórico, no pegaba y sigue sin pegar en América Latina. Uh-huh. En América Latina los grandes movimientos revolucionarios han sido, por decirlo de una manera, populistas. Sí, como por ejemplo el peronismo, el chavismo, en Panamá el torrijismo, incluso del Che el guevarismo, ¿no? Una Es corriente. correcto. No tiene nada que ver, digamos, con esa, con una lectura, digamos, de Marx, ¿no? Que la gente se va y se pone, digamos, a leer a Marx en la universidad y ese tipo de cosas. Que hay gente que sí lo hace, pero la mayoría, digamos, está, digamos, más afincada a movimientos populistas. De hecho, bueno, recientemente un movimiento populista que ha aparecido, digamos, es no sé cómo llamar a eso, el de Milei, pues, ¿no? Ajá. En Argentina. Que incluso, no sé si viste en Twitter lo de marxistas con Milei, una cosa así, una cuenta. Sí lo vi en un captura y me quedé pensando. Claro, entonces eso, aunque digamos a un marxista de repente formado le resulta una contradicción y un absurdo, tiene sentido en América Latina precisamente por lo que acabas de decir, porque los movimientos son que llaman, que atraen a las masas son por su característica populista. Y Milei es un populista, ¿no? Sí, sin duda. De libro, ¿no? Play. En tres he descubierto que Rusia, cuando pasó de Rusia a ser la URSS, perdió en la guerra civil 1,5 millones de personas. Mucho, ¿eh? Sin embargo, perdió en los primeros 5 años de égida de Lenin, de hambre y de frío, casi 30. La guerra civil, 1,5 millones. Hambre y frío, 30. Ok. Estamos hablando de un cuarto de la población.
Em, bueno, allí no tengo, digamos, familiaridad con los números. O sea, con ese tipo de cifras. Pero como suele ocurrir, digamos, con las personas que enuncian ese tipo de cifras, hay que tomarlas con pinzas. Y yo me imagino que investigando, pues me voy a encontrar con que la realidad es más compleja. Mira, Bueno, ese argumento yo lo había escuchado antes. De hecho, creo que lo trató Armesillas en un video que hizo casualmente sobre Escotado recientemente. Yo lo escuché brevemente porque dura como 2 horas. Él está conversando con otra persona, no recuerdo quién. Y ellos comentan que realmente eso aparece en el libro de Escotado de los enemigos del comercio. Y que Escotado se basa para sacar esas cifras en los censos. Como dice allí que consulta, durante la guerra civil pierde 1 millón y pico de habitantes, 1,5 millones, y 30 millones en el otro periodo. Pero que Escotado no toma en cuenta que durante ese proceso el imperio ruso deja de existir y muchos territorios se van, incluyendo Polonia, por ejemplo, que ya por allí se te van como 15 millones de personas. ujú. Y el imperio ruso pierde todo ese montón de serie de procesos y claro, cuando vuelves a hacer el censo tienes un montón de gente menos. Y parece ser que Escotado en sus últimos años sí hizo una declaración pública donde comentaba que, mira, sí, me equivoqué en ese punto y los datos no coinciden por esto. Creo que él sí llegó con el tiempo a puntualizar que en ese detalle, que en ese punto se había equivocado, según comentó Armesillas en el video. Pero en todo caso, si vamos a revisarlo, que si lo revisé, yo sé que esto no debe hacerse, pero entren en la página de la Wikipedia. Eh, Él comenta que que durante la guerra civil se pierde 1,5 millones de personas, 1,5 millones de muertos en la guerra civil. Y que en los primeros 5 años del gobierno de Lenin se van los 30 millones. La Unión Soviética existe desde 1922. Lenin muere en 1924. La guerra civil, si no mal recuerdo, no estalla en el 17, sino en el 20, en el periodo del 20 al 21. Y termina efectivamente, poco antes de la muerte de Lenin. Más o menos, por ahí va la cosa, ¿no? Sí, En la guerra civil como tal. Antes de eso, estaba, porque la caída del Imperio Ruso fue un desastre geopolítico enorme. Antes de eso estaba el hecho de que habían muchos bandos luchando. Entonces, el ejército rojo se enfrentaba con el ejército blanco. Al mismo tiempo, teníamos la invasión de las tropas alemanas que siguieron avanzando siguieron avanzando en los territorios y tomaron el control de casi la mitad de Ucrania. Vinieron a frenar, casualmente chocaron con el Donbass. El Donbass sigue siendo una zona impenetrable. En ese momento el ejército alemán no pudo atravesar el Donbass. El Donbass siempre ha sido difícil de avanzar. Y obviamente la guerra siguió, lo que eran los elementos de la Primera Guerra Mundial siguieron en esa zona del sur de lo que era antiguamente el Imperio Ruso. Y cuando se instaura la Magnovia, que es el ejército negro de Néstor Magno en Ucrania, en la zona de Kharkov, aparte de Mariupol, toda esa zona, la Magnovia se ve rodeada porque primero tiene que luchar contra el ejército blanco por un lado, contra el ejército alemán por el otro y contra el ejército rojo que se le vino encima también. Entonces, era un conflicto de múltiples bandos que estaban allí y que, bueno, hasta que no se firma la paz, creo que en el 18-19 hay un pequeño periodo de descanso y la guerra civil se reanuda, si no mal recuerdo, en el 2021, algo así. La Unión Soviética no se funda hasta 1922. Cuando se hace el censo, obviamente, ya Lenin era presidente en ese momento de la Unión Soviética, cuando se hace el censo, para después del 22 hay un montón de elementos que están por fuera. Entonces, calcular cuáles fueron los muertos en base a que en el censo aparecían menos personas, es aparecían menos como... personas, obviamente no te daban. Y parece ser que Escotado termina confirmando después que sí, hace como una fe de ratas donde efectivamente esa parte estuvo mal calculada, los datos no son así. Ah, bueno. Sirve de mucho entonces esa aclaración. Sí, entonces, bueno, era lo que ya me sospechaba, pero bueno, ya está clarificado. Lo que pasa es que con este tipo de cosas siempre hay que tener mucho cuidado. Sí, por cierto, hay una anécdota muy interesante. Sabes que la guerra civil rusa fue un desastre. Tenías un general por un lado, otro general por el otro. Realmente no había mucha comunicación entre los distintos
jefes del ejército, del supuesto ejército rojo, que es algo que se estaba medio confeccionando por el momento y Claro, básicamente es que estaba trabajando con caudillos. se confeccionaron, digamos, a Entonces, raíz de del mismo conflicto armado, no a porque raíz del mismo anteriormente no conflicto armado. existían como tal. Y parece ser que le llegan una carta a Trotsky, que estaba a cargo de organizar el ejército rojo, una carta a Trotsky que viene desde la zona de la Transcaucasia, de toda esta zona que hacia los lados de Kazajistán y esa zona, no es Transcaucasia, perdóname, hacia los lados de Kazajistán y esa zona. Le llega una carta de elementos del partido o del ejército que estaban por allí, que necesitaban comunicarse con alguien del Estado ruso, no les importaba si eran blancos, rojos o eran, ¿cómo se llama? De zaristas o lo que fuera. Necesitaban comunicarse con un Estado, lo que fuera. El caso era que durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austriaco no le fue muy bien enfrentándose al Imperio Ruso y cayeron muchos prisioneros de guerra y había aproximadamente 500.000 de prisioneros de guerra checoslovacos que el Imperio zarista, el Imperio Ruso, trasladó a campos de trabajo y a campos de prisioneros en la zona de Kazajistán, lo más lejos posible del frente. Cuando cae el imperio ruso, toda esta zona se desmorona y obviamente se quedan unos cuantos soldados rusos custodiando 500.000 de checoslovacos. Eso se pone en una zona muy delicada y el Imperio Británico aprovechó la posibilidad de tratar de contactar, enviando gente desde la India y China, agentes, para contactar con estos elementos que estaban allí y logran medio organizarlos para que se alcen. Estos checoslovacos no les importaba mucho realmente, sabían si iban a pelear en contra de quien fuera, necesitaban salir de allí. Y parece ser que estaban tratando de ir hacia China, hacia los lados de China, para que del otro lado, en la zona oriental de Rusia, se unieran a las tropas del ejército blanco que estaban de ese lado, para tratar de contrarrestar o al menos dividir a Rusia y que los bolcheviques no tomaran todo el control del imperio. Ujú. Y le llega esta carta a Trotsky de unos tipos unos militares diciéndoles que qué carrizo podían hacer ellos cuando tenían 500.000 de checoslovacos desarmados, pero 500.000, organizando un motín. Te puedes imaginar a Trotsky tratando de detener el avance de los alemanes por un lado, el ejército blanco por el otro, que de golpe le llegue esta información de que hay 500.000 de checoslovacos salidos de Betu a saber dónde en Kazajistán. Claro. Sí. Pero bueno, eso significa, digamos, contextualizar el conflicto. Era muy complejo. Cosa, digamos, que no vamos a esperar al menos, digamos, de un canal que se llama UNCAT. ¿A qué no se lo han enseñado en el colegio? ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos esas cosas? ¿Por qué no sabemos, por ejemplo, que todos los jefes de fila del comunismo fueron señoritos, hijos de papá, que vivieron de sablazos y de lo que les daba a su familia? Stalin no. No. Stalin definitivamente no. Otra vez son cuestiones, digamos, que hay que contextualizar. Igual porque, por ejemplo, para el caso del Che Guevara, ¿no? Che Guevara sí venía, digamos, de una situación... el Che Guevara venía de una situación, digamos, económica notablemente mejor, pues, ¿no? Sí, pero era lo que llamaríamos ahorita clase media, podemos decir. Ajá. Y bueno, Fidel Castro también. El propio Fidel Castro. Pero esa no era, digamos, necesariamente la norma de todos, digamos, los revolucionarios. No, no, para nada. Incluso, digamos, para el caso del Che, si él hubiera querido, él se hubiera podido quedar en Argentina viviendo, digamos, de su situación, ¿no? Pero, digamos, al encontrarse con la situación, digamos, que atravesaba, digamos, su región, despertó algo en él que le hizo sentir, digamos, necesario irse a meterse en una serie, digamos, no sé, de montañas, la Sierra Maestra, a combatir, digamos, contra el dictador cubano Fulgencio Batista. No, y toda una serie de vivencias más. Hay una anécdota que me parece muy chistosa. No una anécdota, una anotación del diario del Che en Bolivia. Yo lo leí hace muchos años, era como 16, 17 años cuando leí el diario del Che en Bolivia, que me lo regalaron. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención. Él comenta que ellos están atravesando un río. Y el Che tenía miedo de que, sabes que él era asmático, Sí. de que mojarse pudiera desencadenar su asma de nuevo. Pero dice que afortunadamente no le pasó nada. Y dice, lo voy a anotar, un nuevo récord.
Cuando tuve que atravesar el río, por fin me bañé. Su nuevo récord creo que había durado, en este caso, creo que eran 112, 113 días sin bañarse. Claro, bueno, entonces lo de esas circunstancias tampoco, digamos, me parece, digamos, como un argumento en contra de que, no, es que como eran señoritos y no sé qué tal, pues vale, pues sí. Y entonces, igual se metieron en selvas y en montañas a pegar tiros, como con los demás. Eso tiene... En el caso de Castro no sé, digamos que tanto sea, porque Castro yo no recuerdo que tanto se ensució las manos, pero por ejemplo el Che Guevara y creo que otras figuras también importantes de la Revolución Cubana sí combatieron, sí tiraron, sí pegaron tiros. También allí pasa algo que es una cosa que cuando tú te sientas a investigar en detalle, cualquier movimiento político armado, lo que sea, no importa que sea o no comunista o populista, generalmente nunca te vas a encontrar allí, no necesariamente te vas a encontrar allí gente de bajos recursos. Sí te lo vas a encontrar, pero salvo que sean personas que hayan destacado por su valor y su coraje o su astucia, no siempre llegan a la dirigencia por el hecho de que cuando tú vas a armar un movimiento de esos, necesitas algo que ni la astucia, ni la inteligencia, ni el coraje te lo van a dar, que es contactos. La gente habla, ok, de Fidel Castro en la Sierra Maestra y todo eso, y de la guerra y de que, ok, estás organizando emboscadas y combates y ataques, pero la guerra tiene otro montón de detalles que la gente olvida y que son muy importantes, que se llaman logística. Una cosa que era trabajo de Castro, básicamente, porque era el que tenía los contactos, el que conocía a gente con dinero o con industrias o con otros contactos, cosas que tú solamente conoces cuando eres una persona que se mueve en el mundo de los negocios o en el mundo de la academia a cierto nivel de clase social. Son esos contactos para conseguir que necesitas un cargamento que te llegue de 800 botas. Necesitas alimento para 400 personas durante un año. Necesitas armas. Necesitas conseguir médicos que estén dispuestos a ayudarte de forma clandestina. Necesitas conseguir medicinas para tiempos de guerra. Necesitas pagar abogados, porque si alguien del movimiento cae prisionero o es apresado, ya sea de la rama política o de la rama armada, no puedes dejar que se pudra en una cárcel. Tienes que buscar la manera de que un abogado lo ayude y obviamente tienes que pagarle a ese abogado. Ya por allá hay una cantidad de dinero que obviamente no va a salir toda de tu bolsillo, pero tienes que tener contactos y saber moverte en esferas elevadas de la sociedad para contactar con la gente que sí le puede interesar financiar tu movimiento. Claro. Y bueno, y algunos de los mayores que más han financiado ese tipo de movimientos han sido precisamente países de economías de mercado, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, Claro, financiando a los wahabistas en Afganistán. claro, ¿no? Es complicado, no es tan fácil así como que porque está esa visión simplista, utópica, de que para que tú seas comunista o para que tú seas revolucionario o lo que sea, tú no puedes ser una persona que venga de dinero, no puedes haber disfrutado de alguna clase social, no puedes tener beneficios de un elemento del mercado, tienes que vivir en la más pura y absoluta austeridad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso es cristianismo en todo caso, no Sí, comunismo. estás pidiendo una seta, no estás pidiendo a alguien que vive en una sociedad real. Claro, porque bueno, en todo caso Marx y Engels no están, digamos, en contra del desarrollo de cierto confort dentro de la sociedad para No, no, para nada. mejorar, digamos, la calidad de vida de las personas. En Al todo contrario, caso, buena parte de la lucha era para eso. sí, el ascetismo, la privación y todas esas cuestiones es lo que, bueno, Nietzsche decía, eso es más del cristianismo, ¿no? Por ejemplo, la genealogía de la moral hace toda una descripción precisamente sobre eso, de cómo, digamos, son, digamos, configuraciones de cierta moral que, bueno, que se configura luego, digamos, en el cristianismo. Mira, hay unas cosas que son básicas, que son elementales, para las cuales necesitas dinero y por lo cuales las guerras salen caras. Cuando hubo las protestas aquí en Venezuela,
en el pueblo donde yo vivo, en un pequeño pueblo, hubo un foco de protestas importantes. Obviamente participaban personas de aquí, pero un buen lote del elemento activo, de la vanguardia que estaba en las protestas, que estaba al frente, dispuesto a lanzarle piedras y armar los piquetes, y que tenían motos que si la policía te trancaba por aquí, ellos venían, se retiraban corriendo y armaban el piquete desde otro lado, ¿no? Para mantener ese corre y escóndete, que lograba agotar y cansar a la policía, y para mantener el estado de conflictividad social latente. Ujú. Esas personas, algunas no eran de aquí del pueblo, se las trajeron de otro lado, y ojo, es entendible, eso son tácticas normales, no lo estoy criticando, porque tú los traes de otros sitios. Las personas que estén dispuestas a luchar, no importa dónde vengan, tráetelas, porque vamos a tratar de elevar la conflictividad social al máximo para desestabilizar el gobierno y propiciar un cambio de gobierno. Ese es el objetivo. Bien, resulta ser que estas personas venían todas las noches, esto lo sabía todo el mundo, cuando terminaba todo, a las 10, 11 de la noche, la vaina terminaba. Entonces, venían todos, salían en carros en unas casas específicas que todo el mundo sabía de quiénes eran, ahí ellos dormían, salían y se iban a un restaurante donde pedían un montón de comida para llevar, buena comida, por supuesto, y venías y pasaban una noche donde comían, bebían, fumaban, todo lo normal para pasar una buena noche, para alegrarte y al siguiente día volver a salir. Tú me dirás, oye, pero ¿por qué esta gente viene? Tienen que tener buena comida, no se supone que estamos luchando y peleando. No, funciona así. Son tus guerreros, son los que están adelante llevando la lucha, y tienen que comer bien, porque si no se desmoralizan, si no se sienten mal. ¿Cómo voy a salir yo a luchar, a pelear por alguien, si no disfruto de la alegría de la pelea y del combate, y de hoy, esta noche, voy a beber, voy a comer bien, me voy a comer un asado, lo que sea, porque mañana voy a salir a enfrentarme a la policía y yo no sé si voy a regresar con vida? Claro. Entonces, eso son cosas normales que pasan en cualquier guerra, no importa el motivo. Y no sé, la gente cree que, como dices tú, esto es cosa de ser unos cristianos a zeta que vamos en una marcha a hacer un plantón. No funciona así. Sí, se parece en todo caso más a... Bueno, es lo que decía él, ¿no? La diferencia entre el mundo imaginario y el mundo real. Y el mundo real, es correcto. La Scott, complejidad. el propio Escotado. Seguimos. Ya nos falta, bueno, como un minuto o algo así. Sí, como un minuto y algo. ¿Por qué no recordamos que Marx dejó morir de hambre y de frío a 3 hijos antes de trabajar en la Academia de Lenguas, que tenía a 2 cuadras su amigo Wolf? Otra vez contextualizar, otra vez revisar las fuentes, porque, bueno, si ya has contextualizado que cometió el error de los 30 millones, ¿no? Con el tema, digamos, de la contabilización equivocada que hizo. Y luego también lo primero, la parte primera, ¿no? Siendo este señor que es comunista y no se ha leído, digamos, el manifiesto comunista, en donde precisamente dice que no quieren abolir la propiedad personal, pues es que ya este tipo de cosas las tomo con mucha duda, pero bueno. Sí, no, y hay ciertos detalles ahí que hay que entender de la vida de Marx. Yo no conozco muy bien muchos los detalles, pero tengo entendido que cuando Marx pierde a ese hijo, que creo que era el menor, eso creo en 1850 y algo, ¿no? Que fue un momento muy duro para él y para su familia. Si no mal recuerdo, ellos huyen de Francia porque tienen una orden, o de Bélgica porque tienen una orden de expulsión, algo así. Están... Sí, es que ellos tuvieron que huir, digamos, prácticamente toda su vida hasta quedar en Inglaterra, ¿no? Porque... Hasta que en Inglaterra, sí. Donde básicamente tenías que evitar meterte en peos porque no tenías más a dónde ir. Exacto. Entonces, en esa situación, vamos a ver, encontrar trabajo o conseguir, digamos, algo de lo que poder trabajar era complicado, ¿no? Porque Marx, con la formación con la cual él sale, digamos, de la universidad, hablando, creo que como 5 idiomas, porque él hizo un trabajo, digamos, su trabajo doctoral fue de dos filósofos griegos. Sí. Presocráticos, que no recuerdo ahora el nombre. Y él, si no mal recuerdo, venía del área del derecho y de la teología. Ajá. Y entonces tenía un futuro prometedor, y de hecho incluso trabajó en un diario y todo lo demás, ¿no? Un periódico. Entonces,
no es porque él dejó morir a sus hijos, o en este caso a este hijo, pues, sino porque habían, digamos, una serie de circunstancias que tienes que contextualizar para entender qué fue lo que ocurrió, a qué se debió esa muerte, que no es completamente, digamos, que hay que lavarle las manos a Marx y que Marx no cometió ningún error y que Marx era una maravilla y un ser santo. No, tampoco es eso. Pero tampoco decir así tajantemente, así como que Marx, todo es culpa de Marx. No, eso es como un infantilismo, como un reduccionismo de una cuestión mucho más compleja, siendo que esta persona, ¿no? El señor Antonio Escotado, nos está diciendo que la realidad es mucho más compleja e imaginativa que la más fantasiosa, no sé, ideología. ¿Sabes qué puede pasar con Escotado? Él tiene la psicología del renegado. Del renegado, ¿cómo así? Este, vamos a darte el ejemplo con el caso de una persona religiosa. Tú has hablado con alguien, un cristiano evangélico, por ejemplo, supongo. Debes haber conocido alguno. Sí. Cuando tú hablas con un cristiano evangélico, alguien que nació ya dentro de esa religión, es una persona normal. Él le importa un bledo lo que tú tengas, lo que tú creas, lo que tú hagas. Él no le interesa eso. Si tú quieres unirte a su religión, te va a preguntar, tú le vas a preguntar y él con gusto te va a guiar, pero por lo demás a él no le importa lo que tú hagas con tu vida. ¿Ok? Uh-huh. Pero cuando tú hablas con un converso, alguien que dejó el catolicismo, suponte, para unirse a un cristiano evangélico, qué sé yo, pentecostal, él tiene primero la visión del recién converso. Segundo, si tú llegas a hablarle del catolicismo, él no va a poder evitar reaccionar con cierta vehemencia, por decirlo así. No importa qué es lo que haya hecho el catolicismo, él tiene que atacarlo, precisamente porque él era católico y para reafirmarse, continuar reafirmándose, tiene que atacarte a ti o a tu creencia, en este caso suponiendo que tú seas católico, atacarte a ti para poder reafirmar dentro de sí ese cambio de identidad que él hizo. Hasta los momentos yo no he visto ninguna crítica tan violenta contra suponte, contra el marxismo o el comunismo que no haya sido hecha por alguien que alguna vez haya estado en esas filas. No importa si lo hizo estuvo de corazón o no en esas filas en ese momento, lo necesita. Porque, por ejemplo, no sé en qué quita, suma o resta que Marx haya sido buen o mal padre a su trabajo teórico, por ejemplo. No quitaría. No quitaría nada. ¿Qué sentido tendría hacer la crítica a Marx? ¿En qué te satisfaría a ti atacar la persona de Marx, por ejemplo? Porque, Incluso, por ejemplo, me atrevería, por ejemplo, a hacer esa misma lógica, aplicársela, por ejemplo, a figuras como Platón y Aristóteles, que, bueno, defendían la esclavitud, ¿no? Pero también tienes que saber, digamos, separar su gran, digamos, marco teórico o lo rescatable de ese marco teórico, es pero correcto. también ubicarlos en su propio contexto y como personas, digamos, de su época, en unas circunstancias específicas, que son creencias producto de esas circunstancias. Entonces tampoco, si no lo hago con ellos, tampoco lo voy a hacer, digamos, con Marx, porque, no es que fue mal padre, no es que tuvo una relación extramarital, ¿no? Son, digamos, como críticas muy superficiales, casi como infantiles. Eso es correcto. Parece ser que, por ejemplo, Stalin era buen padre de familia. Eso no va a impedir que yo critique a Stalin. Por supuesto. Sí, efectivamente. Entonces son críticas que si tú lo que quieres es, digamos, desmontar el comunismo, entonces tienes que atacar, digamos, a las ideas que presentan, digamos, los comunistas. Pero bueno, incluso cuando ha intentado hacerlo, hemos visto que hay cosas cuestionables allí. Vamos a darle seguir para ya terminar, ¿no? Es que Lenin vivió 30 años de las remesas de su mamá. Ni un solo cabeza de fila igualitarista ha trabajado.
Todos han creído que podían vivir de revolucionarios profesionales. Qué cosa curiosa. Pero ¿por qué no me lo han enseñado a mí esto, bachillerato? ¿Por qué, mientras estudiaba Derecho y Filosofía, no me lo han enseñado a mis profesores? ¿Por qué he dejado morir a 3 hijos? Y en particular, al que más quería, al joven Edgar, con 8 años. Le he dejado ir todos los días sin zapatos, porque los habíamos empeñado, envuelto en una manta, a ver si le fiaba una semana más el carbonero el carbón, y le fiaba también el carnicero la carne. A ver si Ese acabó. caballero se quedaba en su casa leyendo, escribiendo, y mandaba a su hijo para que diese lástima. Y lo que hizo fue morir. Triste, tío. No lo sé, me parece demasiado amarillista como para Sí, que funcione, teniendo en cuenta que, bueno, no lo sé. Son cosas que hay que investigar de forma puntual y supongo que habrán versiones encontradas en los distintos, ¿cómo se llama? En los distintos historiadores que tratan la biografía de Marx. Si te soy sincero, nunca he leído una biografía de Marx en detalle, pero como ese estoy punto es que habría que investigar. claro, porque eso suena, digamos, más como a lo que ya habíamos mencionado, prensa amarillista contra Marx, ¿no? Como que fue mal padre, fue infiel con su pareja, etcétera. O la de Lenin de que vivía de las rentas creo que era de su madre, que fue lo que dijo así. Bueno, te diré, no sé a qué se referiría con vivir de la renta de la madre. Si es que vives de una herencia, si el sistema funciona así, no puedes hacer nada, supongo. Claro, es que, a ver, esa parte me parece, digamos, también una crítica bastante, digamos, como absurda, ¿no? Porque es la misma crítica de, ay, ajá, eres comunista, eres socialista, pero estás utilizando un iPhone. Pero luego, digamos, hay ANCAPs que, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a votar por Milei. Sí, bueno, Milei no va a romper el Estado, pero por lo menos va a encaminarnos hacia una mejor situación. O sea, todo eso, ¿no? Ser comunista y utilizar un iPhone para poder difundir ideas, todo eso son, digamos, posturas pragmatistas, ¿no? Y son, digamos, todas, digamos, respetables independientemente de qué ideología tú profeses. Pero el problema es que luego vienen con la hipocresía de decir que, bueno, si lo hace el comunista, qué gracia, ¿no? Qué risa, qué falso que eres. Pero si lo hago yo, ¿no? Si lo hago un ANCAP que voy y publico videos de Milei y que Milei va a acabar con la casta, que Milei no sé tal cosa, y que va a erosionar el Estado y va a traer una sociedad más libre y la libertad avanza y todo lo demás. Entonces no me estoy dando cuenta que ahí yo también estoy aprovechándome y utilizando las condiciones en las que me encuentro, ¿no? Que es, digamos, la democracia representativa para votar y darle, digamos, mi voto de fe, digamos, a Milei para que él vaya a hacer el trabajo. Pero estoy utilizando los medios existentes para poder hacer cambios, que es lo mismo que hizo, digamos, la burguesía en su momento, utilizar los medios existentes en el momento en el que existía, digamos, el antiguo régimen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Francia, con los estamentos, digamos, estos de la monarquía y la aristocracia que se quedaban, digamos, fijos prácticamente toda la vida, romper eso, pero con lo que se había, digamos, logrado, alcanzado, digamos, en términos de técnica y desarrollo científico y demás, para poder hacer un cambio en la sociedad. Entonces tú no puedes agarrar y ser otra vez un AZ que está, digamos, en ermitaño, que se encuentra en la montaña, y romper con el sistema. Eso no se puede hacer de esa manera. Tienes que valerte de las herramientas existentes para poder hacerlo. Entonces, aún asumiendo, ¿no? Este caso que menciona, de que Lenin vivió de la herencia por 30 años de su madre, si no entendí mal, en todo caso, digamos, está valiéndose de un recurso existente que era, digamos, completamente justificado en esa sociedad concreta en la que él vivía. Porque Lenin no era el único que vivía de las rentas de la herencia de sus familias.
Sí, así funcionaba la sociedad en ese momento. Es como como que me pides a mí que después que me jubile no cobre mi pensión, que voy a vivir del Estado. Así funciona. Claro. ¿Ok? Forman parte de las reglas. Cuando las reglas cambien, bien, las cambiaremos, porque yo supongo que después de que cayó el imperio zarista, Lenin no siguió cobrando su renta. Imagino que no. Bueno, no solamente en eso. Yo supongo, dice que toda la vida ha vivido las rentas de la madre. Lenin, si no mal recuerdo, fue arrestado y expulsado varias veces de Rusia. No sé cómo hacer para cobrar la herencia estando fuera de Rusia. Sí, Por ejemplo. tuvo que cambiar, digamos, de identidad y todo. Exacto, y bueno, básicamente fue utilizado como un arma por el imperio alemán, que decidió en un momento determinado: si esta persona es peligrosa para Rusia, bueno, le montamos en un tren, hacemos que cruce derecho todo el imperio alemán y lo soltamos por allá en el Carrizo Viejo, en el mar Báltico, para que él vea cómo llegue a Rusia, y si logra armar un desastre, a nosotros nos conviene. Y mientras él estuvo en Suiza, exiliado en Suiza durante toda la Primera Guerra Mundial, él vivía básicamente de reparar algunos zapatos, tengo entendido yo, porque era zapatero, reparar algunos zapatos, y con eso pagaba una media chocita donde vivía, una medio pensioncita pequeñita de una sola habitación, donde él vivía con su esposa. Pero allí, estando exiliado en Suiza, no tenía oportunidad de cobrar ninguna renta. Ni creo que más bien estaba muy vigilado por el Estado zarista. Igual, a ver, vamos a ver si escuchamos bien. Que también... Bachillerato. ¿Por qué? Mientras estudiaba Derecho y Filosofía no me lo han enseñado mis profesores. ¿Por qué he dejado morir a 3 hijos? No era aquí. Y en particular, zarista ha trabajado. Todos han creído que podían vivir de revolucionarios profesionales. Vamos acá. Mamá. Ni un Ay, solo ay, ay. lenguas que tenía su amigo Wolf. ¿Sabían ustedes que Lenin vivió 30 años de las remesas de su mamá? Ni un solo. Vivió Cabeza de 30 fila. años de las remesas de su mamá. ¿Sabían ustedes que Lenin vivió 30 años de las remesas de su mamá? Eso fue lo que dijo. Ok. ¿No? Considerando todo lo que acabamos de decir, ¿cómo pasaba eso? No sé. No creo que hayan sido exactamente 30 años. Segundo, ¿cuáles 30 años exactamente? Porque Lenin, ¿cuánto tiempo él vivió? ¿Cuánto tiempo vivió? ¿Cuánto tiempo estuvo exiliado? Porque supongo que el hecho de que un familiar te mande, el gobierno te obligó a salir de tu país, porque si no te matan, te dio la oportunidad de que te fueras del país o te mataban, y tú obviamente escoges salir. Y tu familia quiere enviarte algo de renta para que no la pases mal, eso me parece más bien encomiable, no una crítica. Sí. Bueno, son datos que hay que revisar. En todo caso, como ya hemos visto, no son, digamos, elementos tan creíbles los datos así ofrecidos, ¿no? Del señor que nos dice que estudiamos historia. Bien, no sé si quieres algo más que decir antes de que cerremos este episodio, que ya, bueno, ha durado, yo creo que ya son 2 horas, ¿no? Porque voy a tener que dividirlo como en 2 capítulos. Sí, esto va a llevar más tiempo. No sé por qué siempre nos demora más tiempo de lo que calculamos. Pero bueno, no sé si quieres decir algo para cerrar. No, yo creo que ya el tema ha quedado bastante en claro de que la realidad es mucho, como decía Escotado, es mucho más compleja de lo que él mismo pensaba. Y tengo la sensación de que, básicamente, él, por haber sido previamente un militante comunista, se sentía en la necesidad de atacar el comunismo, quizás por un conflicto interno de él, no lo sé. Sí, Pienso lo que yo, tú lo atribuyo a decías. esa lógica del renegado. Lo del renegado, sí. Puede ser eso, ¿no? Puede ser, digamos, como una necesidad muy exacerbada de atacar, pero tampoco sé... O sea, a ver, si de verdad fue comunista, o lo fue por moda, porque otra vez, el ejemplo que se mencionó prácticamente al inicio del manifiesto comunista, no leyó esa parte, o está siendo, digamos, deshonesto intencionalmente por un rechazo así visceral hacia el comunismo, o sencillamente, no sé, es como una mezcla de las dos cosas, ¿no? Un poco de ignorancia y un poco de rechazo visceral. Sí, puede ser. En su favor diré que me gusta su forma de hablar pausada.
Sí, creo que en ese caso muchísimo menos desagradable de escuchar que un tipo como Milei. Sí. Bueno, O como eso, Gloria Alba. o como Gloria Álvarez. Bien, eso es todo por ahora. Entonces nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.